Bien, vamos a continuar con la segunda parte de este simulacro en ARM número 5 y vamos a hacerlo con la pregunta número 62, una pregunta interesante sobre enfermedades infecciosas donde nos plantean un diagnóstico diferencial que merece la pena comentar un poquito de cara al ENARM. En concreto, la fiebre tifoidea, que es el motivo principal de esta pregunta, habría que haberla reconocido sin ver los 4 diagnósticos. Esto es una cosa que tendría que haber saltado a la cabeza según lees las primeras líneas del caso clínico. Si alguien no tenía claro que es una fiebre tifoidea, que se aprenda lo que vamos a comentar a continuación, porque esto sería la forma más típica de representarlo en un caso en el examen. Nos dicen que es un hombre de 24 años con una fiebre de 40 grados, tiene dolor abdominal, al menos inicialmente, y nos dicen que tiene en tórax y abdomen unas manchas rosadas que palidecen con la presión. Fijaros aquí ese dato de que palidecen con la presión, te quieren decir que no son manchas purpúricas, es decir, no hay extravasación de sangre y por ese motivo al comprimir el tejido, pues lógicamente no se quedan fijas cuando se presiona. Eso quiere decir que no hay púrpura, no hay extravasación sanguínea. Bien, nos dicen que además tiene leucopenia, que además tiene una frecuencia cardíaca de 70 y nos confirman que efectivamente pues, la temperatura es de 40 grados y responde a quinolonas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nos plantean aquí. Y bien, aquí las cuestiones más relevantes, más representativas que tenemos que recordar son las siguientes. En primer lugar, ¿quién es el agente causal de la fiebre tifoidea? ¿Qué microorganismo produce esta entidad? El apellido del microorganismo se llama como la enfermedad, se llama tifus. Salmonella typhi es el agente causal, pero una cosa muy importante que mucha gente no se da cuenta, todos asociamos la salmonella a infecciones gastroentéricas que se pueden acompañar de náuseas, de vómitos, de diarreas, profusas diarreas de hecho, pero mucho cuidado con esta entidad. En el caso concreto de Salmonella typhi, el agente causal de la fiebre tifoidea, dolor abdominal lo puede haber y de hecho lo hay con cierta frecuencia. Pero lo que no va a haber, es muy complicado que aparezca, es diarrea. La fiebre tifoidea no asocia diarrea, a pesar de que se trata de una salmonela. Entonces, por eso es un dato característico porque lo distingue de otras muchas salmonelas que sí pueden producir deposiciones diarreicas. ¿Qué más cosas llaman la atención sobre la fiebre tifoidea? Pues hay un par de detalles que tenemos que recordar. Va a haber mucha fiebre, una franca elevación de la temperatura, y una cosa que te suelen contar que es bastante característica es que coincidiendo con los momentos de mayor hipertermia, de mayor fiebre, van a aparecer en el tórax o también en el abdomen o en la espalda, es decir, todo lo que es el tronco del paciente, va a aparecer una erupción que tiene un aspecto roseoliforme, ¿eh? Son unas manchas que son como rosadas, como asalmonadas. Bueno, pues eso típicamente coincide con la elevación de la temperatura, eso es lo que se llama la famosa roseola tifoidea, es una de las cosas que acompaña la enfermedad como hallazgo físico característico. ¿A qué enfermedad, pregunta tipo ENARM, pero que no es de esta especialidad, no es de infecciosas, es de otro campo distinto, ¿a qué enfermedad os recuerda? Una enfermedad, para más pistas, de reumatología, la elevación de la temperatura y la aparición al mismo tiempo de manchas rosa salmón en el tronco del paciente. ¿Dónde ocurre eso? En coincidencia plena. Pico febril y a la vez aparecen esas manchas rosa salmón que digo. En la enfermedad de Still del adulto, acordaos, en el Still del adulto hay también un exantema que es de carácter roseoliforme que recuerda un poquito al de la fiebre tifoidea, de hecho se puede parecer bastante y también coincide con los picos febriles, eso lo preguntaron en una ocasión, así que bueno, pues comparadlo en eso con la enfermedad de Still del adulto, aquí hay más cosas que ocurren y que no tienen nada que ver con un Still del adulto. Hay mucha fiebre, hay exantema asalmonado o roseoliforme, y además hay dos cosas que esto es muy típico que lo tenemos que recordar, coincidiendo con esta fiebre, con esta enfermedad, con la fiebre tifoidea. Hay dos detalles que aquí os cuentan los dos que son muy característicos. En primer lugar, ¿cómo esperaríamos todos encontrarnos el hemograma en un paciente febril por una enfermedad infecciosa? ¿Qué es lo normal cuando alguien tiene una enfermedad infecciosa? Que en el hemograma se refleje ¿qué? Una leucocitosis sería lo normal, sería lo esperable. La mayor parte de las enfermedades infecciosas, cuando tenemos pues, una infección sistémica, lo que hace la médula ósea es enviar a sangre más leucocitos para combatir esa infección. Bien, pues esto es una excepción. ¿A qué ocurre al contrario? Esto es muy típico de la fiebre tifoidea. Vamos a tener fiebre, vamos a tener malestar general, vamos a tener el cuadro que nos describen aquí, pero a nivel del hemograma nos vamos a encontrar un descenso en el número de leucocitos, va a haber leucopenia,
Muy típico esto de la fiebre tifoidea. A pesar de ser una enfermedad infecciosa que produce fiebre, tenemos un descenso en el recuento leucocitario. Y otra cosa que también es absolutamente típica. ¿Cómo esperaríais encontrar la frecuencia cardíaca de un paciente cuando tiene una importante fiebre? Si un paciente tiene 39, 40, 41 grados de fiebre, ¿cómo esperarías encontrar el pulso? La frecuencia cardíaca sabéis que se eleva, tanto se eleva la temperatura, tanto se eleva la frecuencia cardíaca. Normalmente hay un paralelismo, a más fiebre, pues más taquicardia por parte del paciente. Aquí no. Aquí es diferente, esto es una cosa que es claramente distintiva de otro tipo de entidades, y aquí lo han contado y es algo que quien no lo supiese debería aprendérselo. Aquí lo que tenemos es una elevación muy importante de la temperatura, pero que no se acompaña de taquicardia. Incluso en algunos casos te podrías llegar a encontrar una frecuencia cardíaca incluso disminuida. Aquí fijaros, la frecuencia cardíaca que tiene es normal, 70 latidos por minuto. No está ni taquicárdico ni bradicárdico, pero fijaros que esto, 70 latidos por minuto, no es coherente con tener 40 grados de temperatura. Por eso acordaos, no hay una elevación de la frecuencia cardíaca o incluso podría haber un descenso, pero taquicardia es muy complicado que te encuentres. Esto es un hallazgo muy característico de la fiebre tifoidea. Bien, pues nada más que decir, acordaos que el tratamiento de la fiebre tifoidea pues va a ser ¿cuál? Normalmente, como dicen aquí en esta pregunta, se emplean quinolonas, típicamente ciprofloxacino, aunque hay alguna otra que también se podría utilizar. Así que bueno, pues con esto queda revisado todo lo que tiene que ver con este cuadro. La respuesta correcta, por tanto, pues sería la opción número 3, fiebre tifoidea. Y bueno, una cosa que también puede ocurrir, que aquí pues no lo mencionan como, no se detienen mucho a contarlo, suele haber incluso alteración del nivel de conciencia. El mismo nombre de la enfermedad te lo dice. Tifoidea, tifus, la palabra tifus viene de un idioma, el sánscrito, pero bueno, no importa, que originariamente la etimología de la palabra tifus quiere decir estupor, quiere decir alteración del nivel de conciencia, el paciente está atontado. Pues acordaos de eso, hay atontamiento, hay disminución del nivel de conciencia con bastante frecuencia en estos pacientes. Bueno, pues nada más en relación con lo que dice la opción número 3. Algunas cosillas que podrían preguntar, ya no tanto de la enfermedad, sino con respecto a aspectos relacionados con ella. ¿Cómo puedo contagiarme de fiebre tifoidea? ¿Cuál es el mecanismo de contagio? Atención a lo siguiente, hay portadores crónicos de Salmonella typhi. Hay personas, típicamente pues mujeres de mediana edad o incluso en la segunda mitad de la vida, con más frecuencia que la media, también con cierto grado de sobrepeso u obesidad, que tienen Salmonella typhi en la vesícula biliar. ¿Qué es lo que hace Salmonella typhi en la vesícula biliar? Cuando hay cálculos biliares, por eso digo mujeres obesas de mediana edad o superior, esa es la población típica con cálculos biliares. Salmonella typhi es un bicho que le encantan los cálculos biliares. En las porosidades que se forman en la pared de los cálculos, en esos pequeños agujeritos que se forman en la pared, ahí se acantona Salmonella typhi y de forma intermitente estas mujeres portadoras de Salmonella typhi lo que hacen es eliminarlo a través de las heces. Por ese motivo, pues a través de las manos después, si manipulan un alimento o simplemente pues, por contacto físico, al final pues por un mecanismo de transmisión ano, mano, boca, es decir, oro-fecal, puede ser que te contagies de la fiebre tifoidea. Acordaos que ese es el mecanismo típico de transmisión. Es a través de alimentos muchas veces, pero es de esa manera. La cocinera o el cocinero puede ser portadores crónicos por el mecanismo descrito. Y bueno, pues el estatus de portador crónico puede ser tratado también con ciprofloxacino durante largos periodos y de esa forma pues eliminar la Salmonella typhi del organismo del portador. Otra cosa que también te podrían preguntar con respecto al diagnóstico, ¿cómo se podría diagnosticar una fiebre tifoidea? Aparte de que clínicamente ya hemos visto que es suficientemente sugestivo, hay un par de detalles que tenemos que recordar. La Salmonella typhi, vamos a suponer una duración media de unas 3 semanas, en la primera semana y segunda semana de enfermedad, la Salmonella typhi la encontraríamos en sangre. Las 2 primeras semanas, el método más rentable para su diagnóstico, si hacemos un cultivo, sería un hemocultivo. Y a partir de la tercera semana, ya en adelante, a partir de ahí ya se empieza a eliminar en mayor cantidad a través de las heces y por eso ya tercera semana y posterior ya
ayudaría más un coprocultivo. Esto ya son detalles que son menos importantes, no suelen preguntar procedimientos diagnósticos, aquí lo que suelen preguntar es que intuyas lo que tiene y que sepas cómo se trata. Pero bueno, nada más, ahora sí, con respecto a ella. Y fijaros en el resto de los diagnósticos diferenciales. La opción número 1, decir viriasis, eso es una cosa absolutamente inespecífica y aparte no hace falta saber mucho. Fijaros, la 1 es ridícula. Te están diciendo que responde a un tratamiento antibiótico, te están diciendo que le han puesto quinolonas, que eso lógicamente es un antibacteriano, como sabéis todos vosotros. Si esto fuese una viriasis, pues obviamente no habría respuesta a ese tratamiento. Y aparte las características clínicas no recuerdan a ninguna viriasis en concreto, esto no sugiere ningún cuadro vírico. Fijaros después la opción número 2, dice rickettsiosis. La verdad es que decir rickettsiosis es como no decir nada. ¿Por qué? Hay muchas ricketsias y cada rickettsia va a tener unas características particulares. Por ejemplo, aquí en España y en la cuenca mediterránea, aunque también por el resto del mundo, pero aquí particularmente y por eso se le dio nombre, tenemos la fiebre botonosa mediterránea producida por Rickettsia connori y bueno, pues tiene unas características que es muy típica, que es la mancha negra, donde pica la garrapata aparece una lesión oscura, que es la mancha negra y después el resto de las características de la enfermedad. No tiene ningún sentido aprenderse todo lo que pueden dar todas las ricketsias. Hay que saberse, pues quizá, las ricketsias más frecuentes en el medio en el que uno ejerce, o en el medio, en este caso, en el que uno hace el examen, pero no hace falta saberse todas. Lo que sí merece la pena, eso sí, hay que conocer características generales de las infecciones por ricketsia. ¿Qué suelen contarte cuando alguien tiene una rickettsiosis? Suelen contarte una exposición a algún medio donde pueda estar la rickettsia. En el caso de nuestra rickettsia, ¿a dónde hay que ir? Al campo. ¿Por qué? Pues porque son las garrapatas las que se encargan de transmitir esa rickettsiosis. Hay otras rickettsias que a lo mejor no tienen un medio tan campestre, pero generalmente sí, te van a contar que hay una excursión al campo o una acampada o algo así. Medio rural más que medio urbano. Aunque hay veces que la rickettsia pues, puede alcanzar también las ciudades, lógicamente, pero acordaos de eso, le gusta más el campo que la ciudad a la rickettsia. También depende de qué rickettsia sea. No hay que saberse todas, pero sí que hay que recordar una cosa. Las infecciones por rickettsia suele haber un artrópodo vector. Puede ser una garrapata, puede ser el piojo corporal, puede ser, dependiendo del tipo de rickettsia, será uno u otro, pero suele haber un artrópodo vector. Y otra cosa también muy representativa. Una infección por rickettsia te va a producir típicamente un exantema que afecta palmas y plantas. Si tienes que saber un par de exantemas que afectan palmas y plantas, los más preguntados en el examen, de hecho, el número 1 es la sífilis, acordaos, en la sífilis secundaria va a haber afectación palmoplantar y en segundo lugar, casi al mismo nivel, porque esto lo preguntan también mucho, las infecciones por rickettsia, afectación palmoplantar, eso es muy característico. Bien, pues poco más con respecto a la opción número 2. Aquí no nos cuentan nada de eso, sí que nos cuentan unas manchas rosadas, pero fijaros que están en abdomen, están en el tronco del paciente, no te cuentan palmas y plantas y el resto de las cosas pues no son excesivamente sugestivas de rickettsiosis. Y por último la opción número 4, la leptospirosis. Esto, ¿qué nos contarían si quisiesen que fuese una leptospirosis lo que tiene el paciente? Vamos a ver una caricatura de la enfermedad. En infecciosas, como hay muchos gérmenes, hay muchos cuadros clínicos que pueden ser muy distintos entre sí o a veces muy parecidos, lo cual dificulta el aprendizaje, haz una caricatura. Si no lo tienes claro, haz una caricatura y a partir de eso pues va a ser algo mucho más sencillo. Vamos a ver. La leptospira. Para contraer una leptospirosis, ¿qué te van a decir? ¿Dónde tiene que ir al paciente? ¿Qué lugar tiene que visitar o con qué tiene que estar en contacto? Agua estancada, importante, agua estancada. Aquí tenemos pues un charco de agua, un idílico lago que está en el bosque, donde beben los animales, medio rural, etcétera, pues ahí puede vivir perfectamente la leptospira. La leptospirosis en su momento se llamaba también la enfermedad de los arrozales, la enfermedad de los campos de arroz. ¿Por qué? Los arrozales son típicamente estos, son como charcas donde crece el arroz, ahí hay mucha humedad, ya sabéis que el arroz, pues la parte inferior pues está sumergida en líquido y el resto pues le da el sol para que crezca. Bueno, pues en esas charcas donde crece el arroz, pues ahí es bastante típico que prolifere la leptospira. ¿O cómo llega ahí? ¿Qué hace la leptospira en una charca, en un arrozal o en una caverna donde también puede haber agua estancada que no se mueve? ¿Cómo llega ahí? A través de la orina. Atención, a través de la orina. ¿De la orina de quién? De la orina de los animales.
Hay animales que eliminan orina a través de, perdón, que eliminan leptospira a través de su orina. Roedores, incluso también, pues algunos animales de más tamaño también lo pueden hacer. Entonces, aquí está la leptospira, viene el paciente. Este es nuestro paciente leptospirótico. Vamos a hacer de él una caricatura y vamos a ver qué es lo que le pasa. Este es el paciente. Bien. Más que un ser humano, parece un alienígena, pero bueno, no importa. Es necesario que tenga los ojos grandes para representar lo que hace una leptospirosis, como vais a ver a continuación. ¿Qué da la leptospirosis? ¿Qué características clínicas nos van a ayudar? Pues las siguientes. Vamos a ver. La leptospirosis, como otras muchas infecciones, pues va a producir fiebre, va a dar malestar general, va a dar muchas cosas que no voy a representar gráficamente porque son poco específicas. No nos van a ayudar demasiado. Pero sí que hay un detalle que es muy típico de la leptospira. A la leptospira le gusta el endotelio vascular. Daña el endotelio vascular y concretamente en las conjuntivas, dañando pues los pequeños vasos conjuntivales, hace que haya hemorragias en conjuntiva. Eso es muy típico de la leptospirosis. Así que lo pinto. Te van a contar hemorragias conjuntivales o sufusiones conjuntivales, te lo pueden decir de muchas maneras, pero acordaos de eso. Ojos rojos, y no es que estén rojos porque haya simplemente hiperemia, no es que hay sangrado en la mucosa conjuntival. También te pueden contar, no en todos los casos, pero también te pueden contar afectación meníngea. Si te cuentan eso, una meningitis con ojos rojos, acuérdate que la leptospira podría ser perfectamente un candidato, sobre todo si el paciente ha estado en algún sitio que pueda haber aguas estancadas. ¿Qué más te pueden contar de la leptospira? Pues atención. Esto que estoy pintando aquí es el hígado del paciente. Hay veces que la leptospirosis, sobre todo en sus formas más graves, produce una afectación hepática, produce una hepatitis, y el paciente, lo siento, no tengo color amarillo, pero pintadlo vosotros en vuestro cuaderno, en vuestro papel, se puede poner ictérico. Cuando eso ocurre, una leptospirosis que además coexiste una hepatitis que produce ictericia en el paciente, eso es una forma grave de leptospirosis y es lo que se llama el síndrome de Weil. Síndrome de Weil es eso, una leptospirosis con hepatitis sobreañadida, es una de las formas más graves. Bueno, pues esto es lo característico de la leptospirosis. ¿Qué más merece la pena recordar? En el libro ya sé que viene mucha más información, pero lo que hay que hacer es representarla gráficamente, por lo menos las cosas que merece la pena que recuerdes. Fijaros lo que hago aquí. ¡Qué obsceno es el doctor Macarrón! A mucha honra, me siento orgulloso de ello. En mi día a día no soy particularmente obsceno, pero cuando cuento cosas como esta o explico preguntas o doy clase, pues me gusta hacerlo porque este tipo de cosas son las que jamás se olvidan. En la universidad no los haría, pero si estoy preparando a gente para que hagan un examen como el vuestro de las mismas características, lo mejor es facilitar que las cosas no se olviden. Eso que he pintado aquí, fijaros, es el paciente orinando. ¿Por qué hago eso? Cualquier animal, hemos dicho, cualquier animal o por lo menos muchos animales pueden eliminar leptospira a través de la orina. El hombre no es una excepción. A través de la orina también eliminamos leptospira. Lo que pasa es que la leptospira, cuando llega a esas aguas estancadas, normalmente no es porque un ser humano ha ido allí a orinar a la charca. Los animales sí. Entonces acordaos de eso. Se elimina a través de la orina. Nosotros y ellos, los animales también. Y esto es una cosa que también tiene su trascendencia. Fijaros que antes en la fiebre tifoidea os dije que había dos fases. Primero, te la podías encontrar en sangre con más probabilidad y después la fiebre tifoidea, la Salmonella tifi, ya se elimina a través de las heces y la documentas en el coprocultivo. Bien, bueno, pues en la leptospira hay también dos fases. Primero, la vas a encontrar, para el procedimiento diagnóstico, si la quieres cultivar, la vas a encontrar en sangre, fase leptospirémica. Primero está en sangre, en gran cantidad. Llega un momento que el organismo ya empieza a dominar la infección, empieza a controlarla y empieza a eliminarla a través de la orina. Primero, fase leptospirémica, está en sangre, y después fase leptospirúrica, y se empieza a eliminar a través de la orina. Eso sería la forma del ciclo típico de la leptospira en el ser humano. Primero en sangre, luego en orina. Pero bueno, esto que sepáis que la forma habitual de diagnosticarlo no va a ser con cultivo, aunque también se puede hacer.
hay otras técnicas, también se puede hacer por serología, en fin, consiente varios procedimientos diagnósticos. Pero bueno, lo que hay que saber aquí es el cuadro, que sea lo suficientemente típico, que lo sepáis reconocer y listo. Por cierto, ¿esto cómo se trata? La leptospira. Hay varios antibióticos que podrían ser útiles, pero ¿cuál es el típico? ¿Veis un pene, no? Pues penicilina, ya está, con eso ya lo recuerdas, penicilina. Esto, pensadlo, ¿qué es la leptospira? La leptospira, del grupo de bacterias de las que forma parte, por lo menos, es el grupo de las espiroquetas. Dentro de las espiroquetas estaban los treponemas, sífilis y similares, estaban las borrelias y está la leptospira. Bueno, pues ya sabéis dos grupos de espiroquetas que se pueden tratar con penicilina. La sífilis se puede tratar con penicilina, la leptospira también se puede tratar con penicilina. Bueno, pues este es el cuadro que tenéis que recordar. Espero que nadie se haya ofendido porque haya un pene en la caricatura. Le pido perdón, que nadie se haya ofendido porque el paciente orine en el charco, pero es que la leptospira se elimina a través de la orina y va al charco, así que no me quedaba ningún otro remedio más que dibujarlo. Bien, dejamos ya esta pregunta. Espero que nadie falle si alguna vez le ponemos un cuadro de leptospirosis en el examen. Eso es lo típico que suele suceder. Alguien visita un agua estancada, se da un baño en el campo, en un bosque, donde sea que haya un lago, y así es como se coge la leptospira. Fijaros que aquí, a diferencia de las riquecias, por ejemplo, aquí no hace falta un artrópodo vector, ni una picadura, ni nada de eso. Simplemente me sumerjo en el agua, a través de una pequeña erosión, una pequeña herida que pueda tener en la piel, penetra la leptospira en mi torrente sanguíneo y me da una leptospirosis. Aquí no hace falta que te pique ningún insecto, no es una cosa necesaria para contraer una leptospirosis. Bien, pues nada más, dejamos la pregunta 62 y pasamos a un cuadro completamente diferente, una pregunta que además suele fallar bastante cuando la ponemos en los simulacros. Pregunta número 407. Fijaros, aquí nos hablan en la 407 de una persona de 45 años, viene por un dolor abdominal epigástrico y nos dicen que la endoscopia muestra una úlcera gástrica a nivel del antro. Vamos a ver, quietos aquí. Solo con esta información. Tiene dolor abdominal, dolor epigástrico, haces endoscopia, te encuentras una úlcera gástrica, ¿qué hay que hacer sí o sí? ¿Qué estás obligado a hacer cuando te encuentras una úlcera gástrica mediante endoscopia? Siempre, siempre. Biopsia, biopsia. No es como la úlcera duodenal. La úlcera duodenal la vas a biopsiar en momentos muy puntuales, en ocasiones muy contadas y por razones muy concretas. Pero cuando se trata de una úlcera gástrica, se debe biopsiar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué las úlceras gástricas se biopsian de rutina y las úlceras duodenales no? ¿Por qué? Porque, cuidado con esto, porque las úlceras gástricas se pueden confundir con un cáncer gástrico. El cáncer gástrico hay veces que simula una úlcera. Tú te encuentras una lesión que aparentemente es una úlcera, pero realmente es un cáncer gástrico. Por ese motivo, para hacer diagnóstico diferencial entre úlcera y cáncer gástrico, se deben biopsiar todos los bordes de esa úlcera por si acaso realmente correspondiese a un adenocarcinoma de estómago, que puede tener morfología ulcerada. Por eso siempre se biopsian. Hay veces que lo que clínicamente parece una úlcera después acaba siendo una neoplasia. Bien, pues nos dicen que las biopsias descartan malignidad, lo hacen, que es lo que tienen que hacer, y nos cuentan que empiezan tratamiento con omeprazol a dosis convencionales, 20 miligramos. Nos cuentan que pasan 4 semanas, se hace un control radiológico, y este control radiológico nos dice que, bueno, pues que el lecho ulceroso persiste, ahí se sigue viendo la úlcera, pero se ha reducido un 75%. Aparece que en 4 semanas ha ido bastante bien, parece que esa úlcera pues está empezando a cerrar. 75% ya ha desaparecido, queda un poquito de úlcera a las 4 semanas. ¿Qué hay que pensar aquí? Pues claro, aquí está la trampa. Esto es lo que os hace fallar a muchos cuando hacéis esta pregunta. Dice, se mide la gastrina, que está claramente elevada. Y claro, aquí, cuando te cuentan eso, dices, claro, una úlcera donde puede haber una gastrina que está elevada, y ya empiezas a asociar, empiezas a pensar, y a lo mejor te acuerdas de esto. Podrías plantearte un gastrinoma, síndrome de Zollinger-Ellison, que llaman en algunos libros. Gastrinoma, tumor productor de gastrina. Y claro, a lo mejor en este caso se te podría ocurrir. Este paciente
no va a tener un gastrinoma, por los motivos que vamos a contar a continuación. ¿Cómo hubiera sido un verdadero caso de gastrinoma? Oiga, doctor, ¿es que tiene la gastrina elevada? Sí, ya sé que tiene la gastrina elevada. Después vamos a comentar por qué tiene la gastrina elevada. Hay más causas de elevación de la gastrina, aparte de un gastrinoma. ¿Cómo te van a contar para que sea un verdadero caso típico de gastrinoma? ¿Qué te van a contar? Te van a contar úlcera. No, no úlcera, sino úlceras. En plural, normalmente va a haber úlceras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un gastrinoma? Un gastrinoma es un tumor que forma parte del marco pancreático duodenal, está por esa zona, páncreas duodeno, que lo que produce es gastrina. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina estimula, atención, estimula a unas células que están en la pared del estómago. ¿Qué células son? ¿Son células parietales o son las otras células? Muy fácil de recordar. ¿Cómo se llama el omeprazol? El nombre comercial del omeprazol. Se puede llamar omeprazol sin más, pero hay algunos derivados suyos, como el rabeprazol y algunos otros prazoles. Hay uno en concreto que se llama Pariet. Pariet. No sé si a lo mejor en México pues tiene otro nombre, pero bueno, aquí hay uno que se llama Pariet, de parietal. Células parietales, acordaos, células parietales. ¿Las células parietales qué hacen? Las células parietales, si este es el estómago, vamos a imaginar que esta de aquí fuese una célula parietal. La misión que tiene la célula parietal es esta: liberar ácido clorhídrico. Esa es una de las misiones que tiene la célula parietal. La célula parietal es inhibida por el omeprazol y por sus derivados. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un gastrinoma, acordaos que la gastrina lo que hace es estimular a las células parietales. Aquí viene la gastrina estimula la célula parietal y empieza a hacer enormes cantidades de ácido clorhídrico. Eso es lo que ocurre. La gastrina es un estimulante de la célula parietal. ¿Qué sucede? Toda esta enorme cantidad de ácido clorhídrico lo que va a producir, merced a esa hiperclorhidria, son úlceras. Pero atención, úlceras que normalmente no van a estar en el estómago. Podrían estar, pero no es lo habitual. ¿Por qué? El estómago está constituido de tal manera que aguanta muy bien el pH ácido. Al estómago no le importa que su pH sea ácido porque está diseñado para eso. Aguanta bien ese tipo de pH. El que no lo aguanta tan bien es el duodeno. Después del estómago, ya la mucosa duodenal ya no está tan bien preparada para recibir una gran carga de ácido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien tiene un gastrinoma, enorme cantidad de gastrina, enorme cantidad de ácido clorhídrico, va a tener úlceras múltiples en duodeno. Es en duodeno, no es en estómago. Aquí fijaros que nos hablaban del antro gástrico, pero no te estaban contando múltiples en duodeno, como suele ser lo típico cuando hay un gastrinoma. Bien, ¿qué más te van a contar? Si quieren que sea un gastrinoma, pues va a haber una mala respuesta. Si yo pongo omeprazol, pues el omeprazol no va a ser suficiente para inhibir la función de esta célula parietal. ¿Por qué? Pues porque la gastrina está en cantidades inmensas, entonces por ese motivo da igual que le pongas omeprazol, suelen ser rebeldes al omeprazol. 20 miligramos desde luego no funcionaría, habría que subir a 40 y a lo mejor incluso aún así tampoco respondería. ¿Por qué? Porque es superado por la acción de la gastrina, que está en enormes cantidades producida por el tumor. Otra cosa que te podrían contar, que es muy, muy típica en esto. Fisiología normal. Vamos a ver. Atención a esto, ¿cómo se inhibe la gastrina? Un sujeto sano, si yo le pongo cierta sustancia, la gastrina se inhibe. ¿Cuál es esa sustancia? La fisiología normal es que si yo a ti, y eres un sano, te pongo secretina, atención, secretina, la secretina hace que la gastrina descienda. Eso es lo característico, es el funcionamiento normal. Test de la secretina. Si yo te pongo secretina, debería bajar tu gastrina si eres una persona normal, una persona sana. En cambio, cuando alguien tiene un gastrinoma, cuando es un síndrome de Zollinger-Ellison, si le pones secretina, paradójicamente la gastrina sube todavía más. Eso es lo que se llama la respuesta paradójica al test de la secretina. Eso también te lo podrían contar como característico. Entonces, bueno, pues aquí el cuadro que nos cuentan no parece que encaje del todo lo que nos dicen aquí. Aquí nos dicen que en 4 semanas la úlcera ha ido bastante bien, que en 4 semanas el 75% se ha cerrado. Esto parece que es un cuadro que es una sola úlcera, no varias, está en estómago, no está en duodeno y parece que está yendo bien con el tratamiento.
¿Cuánto tiempo, por cierto, cuánto tiempo tendría que durar el tratamiento? ¿Hasta qué plazo razonable puedo esperar para que se cierre esa úlcera con el tratamiento que le han puesto? Hasta 12 semanas, hasta 12 semanas. 12 semanas son 3 meses. Solo en un mes se ha cerrado casi toda la úlcera. Este paciente está yendo bien, no tiene ningún problema. Y aquí lo único que te queda, pues, por razonar o por entender, es por qué tiene la gastrina elevada este paciente, porque es lo que te ha hecho dudar. Si no hubiera sido por eso de que tiene la gastrina elevada, pues probablemente hubieras acertado a la pregunta, si eres de los que la han fallado. Pues vamos a ver, razonemos esto. Dato importante que todo el mundo tiene que saber para el ENARM. El omeprazol, con el que lleva un mes, el omeprazol sube la gastrina. Eso es normal cuando se toma omeprazol. El omeprazol sube la gastrina. ¿Por qué? Por el siguiente mecanismo. Vamos a ver. Aquí está otra vez nuestro estómago. Bueno, más bien el estómago del paciente, que yo no quiero tener una úlcera. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Esto de aquí hemos dicho que se llama célula parietal. Las células parietales hacen ácido clorhídrico cuando es necesario. ¿Qué sucede de forma normal? De forma normal, cuando el ácido clorhídrico llega aquí, llega al duodeno, ahí hay una serie de receptores, las células que hacen gastrina tienen una serie de receptores. Estoy hablando del sujeto sano, esto no es un sujeto con gastrinoma. Sujeto sano, cuando aquí llega el ácido clorhídrico, es detectado. Es detectado. ¿Qué es lo que pasa? El ácido clorhídrico, una vez que llega aquí, el duodeno dice, ya hay ácido suficiente, no quiero que haya más ácido. Y lo que hace el duodeno, llega el ácido clorhídrico, es hacer menos gastrina. Es un feedback negativo, como casi todas las hormonas hipofisarias, exactamente igual, un feedback negativo. Por eso, el ácido clorhídrico inhibiría la producción de gastrina. La gastrina estimula la célula parietal y cuando ya hace el ácido clorhídrico, a su vez inhibe la gastrina y de esa manera pues se mantiene un nivel constante, un nivel razonable de acidez en la pared gástrica. Eso es lo que ocurre de forma fisiológica. ¿Qué sucede si a un paciente yo le pongo omeprazol o similar? El omeprazol, acordaos, ¿de qué grupo forma parte? ¿De los antiácidos? No, cuidado con eso, error típico. El omeprazol no es un antiácido, no es un antiácido. Antiácidos son el bicarbonato, por ejemplo, eso lo podrías considerar un antiácido, pero no. El omeprazol no es un antiácido. El omeprazol, por su mecanismo de acción, lo que es un inhibidor, atención a esto, inhibidor de la bomba de protones. IBP, inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué es la bomba de protones? La bomba de protones es una estructura que forma parte de la célula parietal que lo que hace o contribuye a que la célula parietal pueda expulsar ácido clorhídrico hacia el estómago. Es lo que hace el omeprazol, es esto. El omeprazol bloquea la bomba de protones, no funciona. ¿Qué sucede? Si la bomba de protones no funciona adecuadamente, va a haber menos ácido clorhídrico. Y como hay menos ácido clorhídrico, la gastrina pues no está inhibida. El ácido clorhídrico normalmente detiene la producción de gastrina. Si cada vez hay menos ácido clorhídrico, pues va a haber más gastrina. Va a subir la gastrina. Lógico. Esta gastrina, a pesar de que sube, no va a tener efecto sobre la célula parietal. ¿Por qué? Porque la bomba de protones sigue inhibida y aunque la gastrina intenta estimular la célula parietal, la bomba de protones pues no va a funcionar porque está bloqueada por el omeprazol. Pero hay más gastrina, El omeprazol produce una hipergastrinemia reactiva y es porque hay menos ácido clorhídrico y entonces en el duodeno pues se hace más gastrina para intentar compensar. Es un feedback negativo lo que ocurre aquí, en esencia. Pues por eso, este paciente de la pregunta 407 no me preocupa que tenga la gastrina claramente elevada porque está tomando omeprazol, ese es el motivo. Si me encontrase un paciente con una úlcera y la gastrina está claramente elevada, pero no está tomando omeprazol, eso a lo mejor ya sería más sugestivo de un gastrinoma. Pero si toma omeprazol, no le hagas ni caso a la gastrina porque es el fármaco el que la está elevando. Por ese motivo, la respuesta sería la 4. Seguiría con el mismo tratamiento, porque está yendo bien y porque no tengo ningún motivo para pensar en un gastrinoma. La siguiente pregunta que vamos a comentar es la 150, una pregunta de neurología,
No es una pregunta muy complicada, pero nos viene bien para repasar una serie de cuestiones sobre lo que hace la primera motoneurona, la segunda motoneurona, y entendido eso, analizar la sintomatología de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que se pregunta con cierta frecuencia y que en los últimos años además se ha puesto más o menos de moda, por eso hay más preguntas que antiguamente. Fijaros aquí en la 150, antes de hablar de lo que tiene el paciente, vamos a repasar un poquito sobre esta entidad. ¿Qué es la ELA? ¿Qué es la ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Pues lo mejor que podemos hacer para analizarlo correctamente es preguntarnos lo contrario. ¿Qué no es la ELA? Vamos a ver, me explico. La ELA, lo básico, lo característico, lo que tienes que recordar es el paciente habitual. Te van a contar a alguien de más de 50 años, y esta persona de más de 50 años, esto ocurre en la segunda mitad de la vida, no es, afortunadamente, una enfermedad muy frecuente porque es una de las enfermedades más terribles que puedes tener. Mejor que sean cuantos menos casos, mejor. Pues bien, este paciente de más de 50 años te van a contar en síntesis que tiene afectación de primera más segunda motoneuronas. Esto es lo que sí es la ELA. Es muy importante recordar, como decía, qué es lo que no es la ELA, qué es lo que jamás nos vamos a encontrar en una ELA. Lo que hace la primera y la segunda motoneurona, ahora lo veremos con más detalle, pero acordaos, cosas que la ELA no hace. Afecta a la primera y a la segunda motoneurona y solamente eso. Cuando digo solamente eso, quiero que recuerdes para siempre, que te grabes a fuego, que las motoneuronas deben su nombre a que son motoneuronas, es decir, llevan cuestiones motrices, cuestiones motoras, nada más. Por ese motivo, una persona con ELA no va a tener nunca alteraciones sensitivas, porque no se afectan los nervios sensitivos. Solamente se afectan las motoneuronas, muy importante ese detalle. Nada de alteraciones sensitivas. Si te cuentan eso, no es una ELA. Una ELA jamás te va a contar que tiene sensaciones raras en las manos y en los pies, parestesias en guante y calcetín. No. No es una polineuropatía sensitivo-motora, no, solamente se afecta a primera y segunda motoneurona. Sensibilidad conservada. Lo mismo que la sensibilidad está conservada, pues tampoco habrá, lógicamente, alteraciones sensoriales. Eso no lo vas a tener. Una persona con ELA no te van a contar alteraciones visuales, ni auditivas, ni de ningún órgano de los sentidos. Bien, más cosas. Una persona con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, no te van a contar jamás demencia, no te van a contar jamás ninguna alteración de las funciones superiores. ¿Por qué? Porque las motoneuronas no sirven para eso. Las motoneuronas sirven para mover músculos, para la motricidad. Por ese motivo, nada de alteraciones de funciones superiores. El intelecto está totalmente conservado en un paciente con ELA. Más cosas que te pueden contar. Y que si aparecen descartarías una ELA. Cuidado, la ELA no va a haber alteraciones a nivel de ningún esfínter, no va a haber alteraciones esfinterianas. El paciente con ELA no se orina encima, el paciente con ELA no se defeca encima. No hay alteraciones ni urinarias, ni del tema del esfínter anal, etcétera, eso no lo va a tener. Son cosas que en la ELA no aparecen. Bueno, pues esto es una cosa que hay que recordar para hacer diagnóstico diferencial con otras entidades con las cuales se podría parecer. Son cosas que no hace. Importante, esto hay que grabárselo tan a fuego como esto de aquí arriba. Vamos a ver. Cuestiones relacionadas con las motoneuronas. Vamos a ver qué hace la primera, qué hace la segunda y qué ocurre cuando tienes una patología de cualquiera de las dos, o como en este caso, de las dos a la vez. Veamos. Las motoneuronas, hago aquí un pequeño esquema, son dos. Cosa que ya sé que sabéis todos, pero hay que contarlo de forma completa. ¿Dónde está la primera motoneurona? ¿En qué lugar la encontramos? En este dibujo lo veis. Eso de ahí es la cisura de Rolando, está justo por delante de la cisura de Rolando. En neurología, acordaos, lo que es pre-rolándico va a ser motor, lo que es post-rolándico va a ser sensitivo.
Por delante motor, por detrás sensitivo. Bien, pues está justo por delante. Aquí la primera motoneurona tiene su núcleo a nivel pre-rolándico en la corteza cerebral y esto pues baja. ¿Por dónde baja? Vía piramidal, acordaos, baja, se decusa a nivel del bulbo y forma pues la vía piramidal. Baja por la médula espinal y llega un momento que hace una sinapsis con la segunda motoneurona. La segunda motoneurona, que voy a pintar de otro color para distinguirla. Aquí la tenemos. Segunda motoneurona. La segunda motoneurona, que en este caso pinto en azul, es la que va de dónde a dónde. Importante, ¿dónde está la segunda motoneurona? Médula espinal, de acuerdo, pero ¿a qué nivel exactamente? En el asta anterior, en el asta anterior. Si esto es médula espinal, este es el asta anterior. Luego detrás estarían las astas posteriores. Fijaros que aquí se cumple lo mismo que he dicho antes. A nivel anterior, función motora, función motriz. A nivel posterior, función sensitiva. Acordaos que las fibras sensitivas entran por la parte posterior de la médula, las fibras motoras salen por la parte anterior de la médula. Lo anterior es motor, tiende a serlo, lo posterior es sensitivo, tiende a serlo. Bien, pues ahí lo tenemos, segunda motoneurona que tiene su núcleo en el asta anterior y termina en el músculo. Eso es lo que hace la segunda motoneurona, inervar músculos. Luego entonces, en otras palabras, podríamos decir de forma grosera, de forma burda, pero es acertado, la primera motoneurona es la vía piramidal. Es el cable que conecta la corteza cerebral con la médula espinal. Y la segunda motoneurona realmente es el nervio periférico. La parte motora del nervio periférico. Ya sabes que hay nervios que tienen fibras mixtas y fibras motoras. Bueno, pues esta es la parte motora, motriz, muy importante. En la ELA no va a haber alteraciones sensitivas, solamente se afecta esto que estáis viendo aquí. Bien, pues vamos entonces a sistematizarlo. Esta es la primera, esta es la segunda, como decíamos. ¿Qué función ejerce una sobre la otra? O la segunda sobre el músculo. ¿Qué es lo que sucede? Pues sencillo. La segunda motoneurona tiene como función estimular lo que inerva, estimular el músculo. Cuando esta neurona se despolariza, lo que hace es que ese músculo pues se contraiga. Ya está, esa es la consecuencia de la actividad de la segunda motoneurona. ¿Qué hace la primera? La primera sobre la segunda. Cuidado con esto, que es fuente de errores, una cosa que mucha gente pues no lo tiene muy claro cuando estudia neurología. Es muy importante lo siguiente. Cuando estudiéis neurología, o en general cualquier especialidad médica, esto es extensible a la neumología, a la cardiología, a la nefrología, es básico, es crucial entender la fisiología primero. Antes de meterte con el tema más preguntado, con el tema principal, si no tienes una buena base de fisiología, estás perdido, porque todo te lo tendrás que aprender de memoria y prácticamente es imposible que enlaces cosas y que recuerdes conceptos a largo plazo. Hay que saber primero cómo funcionan las cosas de forma básica. Entonces, primero, repaso fisiológico y después ya sí, si no tienes clara la fisiología de una enfermedad o de cualquier parte de la medicina, míratelo primero. Bien, pues a ver, la primera motoneurona, como decía, inhibe, atención, inhibe a la segunda. Esto es lo que hace de forma basal. Inhibe a la segunda, tiene una función inhibitoria sobre la segunda. Y la segunda tiene una función estimuladora sobre la musculatura que inerva. Bien, esto es lo normal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una afectación de estas neuronas motoras? Afectación de primera motoneurona o afectación de segunda motoneurona. Vamos a ver. Pensemos. Cosas muy importantes para recordar. Lo primero, tono muscular o también reflejos osteotendinosos. ¿Cómo van a estar cuando se afecta una de ellas, dependiendo de cuál sea? Sencillo. Vamos a la segunda. La segunda es más fácil de entender. La segunda es el nervio periférico. ¿Qué pasa si a mí me cortas un nervio periférico? Si yo secciono este cable, ¿qué pasa? Si yo secciono este cable, este músculo de aquí no se va a poder contraer. ¿Cómo va a estar su tono?
lógicamente va a estar disminuido, evidentemente, va a estar disminuido. Vamos a tener atonía muscular. Estoy interrumpiendo este circuito. Así que nada, pues segunda motoneurona habrá una disminución del tono muscular. Y en muy poco tiempo, como he deprivado este músculo de su inervación, lo que va a hacer son datos de denervación. ¿Cuáles son los datos de denervación? En poco tiempo tendremos atrofia. Ese músculo se va a atrofiar como consecuencia de esa denervación. Va a haber atrofia, mucha atrofia, porque este cable normalmente pues ejercía un efecto estimulatorio sobre ese músculo. Si desaparece ese efecto estimulatorio, ese músculo ya no se mueve. Y esto es un principio médico, lo que no se usa se atrofia, así que ahí lo tenéis, atrofia importante y en poco tiempo. Habrá más datos de denervación, va a haber fasciculaciones, por ejemplo, es una cosa característica, vamos a ponerlo aquí, acordaos, signos de denervación, si hago un estudio electrofisiológico. Bien, más cosas que tienes que recordar, reflejos osteotendinosos. ¿Cómo estarán si tengo una sección de la segunda motoneurona, se altera la segunda motoneurona? Esto es parte del cable que forma parte de los reflejos osteotendinosos. Si se afecta la segunda motoneurona, tendré una hiporreflexia o una arreflexia si la lesión es completa. Se van a abolir esos reflejos osteotendinosos porque fijaros que una de las vías pues estaría cortada. Así que reflejos osteotendinosos abolidos, estarían abolidos. Bien, más cosas que puede merecer la pena recordar. En la exploración neurológica, el Babinski, ¿qué era eso del signo de Babinski? ¿Qué es lo normal si yo estimulo con un depresor lingual o con la uña o con una llave la planta del pie de un paciente? ¿Cuál es la respuesta normal en un paciente sano, alguien sin ningún problema? Aquí lo tenéis. Una persona normal, cuando le estimulas táctilmente la planta de los pies, lo que hace es flexionar los dedos, como veis en esta imagen. Bien, si hago lo mismo en una persona con alteración de segunda motoneurona, va a ser igual. Va a ser una respuesta como en una persona normal, como una persona sana. ¿Por qué? Porque esto que estáis viendo en la pizarra, esta respuesta solamente se altera cuando se afecta la vía piramidal. Si lo que tuviera es una afectación de la primera motoneurona, aparece lo que se llama el Babinski extensor, lo que se llama el signo de Babinski, que es característico de los libros de neuro, fijaros. Si lo que toco es la primera motoneurona, una afectación de la vía piramidal, la respuesta es esta que estáis viendo en este momento. Todo lo contrario a lo que hemos puesto anteriormente. Entonces, por eso, ya aprovecho la ocasión para ponerlo en ambas tablas. Aquí tendríamos una respuesta plantar flexora y aquí una respuesta plantar extensora, lo que se llama Babinski. Ahora completaremos lo que sucede con la primera motoneurona. Otra cosa que también te pueden preguntar, menos importante, pero bueno, ya aprovecho para meterlo en las tablas. ¿A qué número de músculos afectará? Si se toca la segunda motoneurona, ¿afectará a muchos músculos o a pocos músculos? En comparación con la afectación de la primera motoneurona. ¿Muchos o pocos? Pocos. Cada músculo va a tener su nervio, va a tener su inervación particular. Si estoy tocando selectivamente una segunda motoneurona, solamente se van a afectar a aquellos músculos o aquel músculo que inerva, nada más. Entonces, por eso va a haber una afectación de pocos músculos. Cuanto más periférica es la afectación, pues menos grupos musculares o incluso pueden ser hasta músculos individuales. Todo lo contrario que cuando estamos afectando a este nivel. Si el daño está aquí arriba, en la primera motoneurona ya a nivel cortical, esto va a repercutir sobre grupos musculares muchísimo más amplios. Entonces acordaos, aquí es todo lo contrario, aquí son grandes
grupos musculares cuando se afecta a la primera motoneurona. Bien, vamos a analizar ya con más detalle la primera motoneurona. Esto de aquí que he dejado para el final por ser lo más representativo, lo más contrario a lo que ocurre con la segunda. Atención a esto. Vamos a reparar este cable. Ahora ya está íntegro otra vez. Y seccionamos este. Tenemos una afectación de la primera motoneurona, de lo que es la vía piramidal. ¿Qué sucede si yo toco vía piramidal? Pues fijaros en el detalle, fijaros aquí en el esquema. Normalmente esta primera motoneurona ejerce una acción inhibitoria sobre la segunda. Si desaparece esta acción inhibitoria, ¿cómo quedará la segunda motoneurona? Y desaparece su inhibidor, va a estar exaltada. Va a estar despolarizando con más frecuencia y con más intensidad que habitualmente. Si quitas un inhibidor, esta segunda se exalta. ¿Consecuencia de ello? Pues vamos a ver punto por punto. ¿Cómo estará el tono muscular cuando tengo una lesión de primera motoneurona? Incrementado. Si la segunda no es inhibida, está exaltada, manda demasiados impulsos al músculo y por eso pues tenemos un incremento del tono muscular. Eso es lo característico cuando alguien tiene una lesión de la vía piramidal. Hay una hipertonía muscular. Y pongo aquí, aumento del tono. Ese aumento del tono muscular se llama espasticidad. Espasticidad. Cuidado, importante una cosa. Decir incremento del tono muscular es algo como muy ambiguo. Hay diferentes formas de incrementar el tono muscular. En el caso concreto de la lesión de la vía piramidal se llama espasticidad. Existe otra forma de incrementar el tono muscular que se llama rigidez. Rigidez y espasticidad no son lo mismo. Son cosas completamente diferentes. La rigidez la vais a encontrar en enfermedades extrapiramidales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Ahí vas a encontrarte rigidez. En la lesión de la primera motoneurona te vas a encontrar espasticidad. Ambas son incrementos del tono muscular, pero son cosas diferentes. Bien, ¿cómo distinguirlas? Pues mira, no vamos a detenernos mucho en esto, pero fijaros. Si este brazo yo tuviera una lesión de la primera motoneurona, esto sería espasticidad. Al explorador le costaría hacerme extender el brazo, porque tengo un incremento del tono muscular en este grupo. Bien, sería así. Al principio tendría que hacer más fuerza el examinador y cuando ya supera la resistencia inicial ya se abre solo. Es como una hoja de navaja. Cuesta más trabajo iniciar el movimiento que terminarlo. Primero tengo que hacer más fuerza y después ya se abre sola. Bueno, pues ese fenómeno en hoja de navaja es lo característico de la espasticidad, primera motoneurona. ¿Qué ocurre en la rigidez? Un parkinsoniano intenta hacer lo mismo y te cuesta exactamente igual la misma fuerza abrir el brazo en todo su recorrido. Es lo que se llama una rigidez, un aumento del tono muscular en tubo de plomo. Doblar un tubo de plomo es igual de difícil al principio que al final. Bueno, pues esa es la diferencia entre espasticidad y rigidez. Espasticidad, primera motoneurona, vía piramidal; rigidez, enfermedades extrapiramidales como el Parkinson. Bien, seguimos escribiendo. La atrofia que decíamos en la segunda motoneurona, fijaros, aquí será algo diferente. La segunda había atrofia porque estás cortando el cable y el músculo pues no tiene tono y por tanto pues pierde todo su... no se ejercita en absoluto, no recibe despolarizaciones y por tanto pues está quieto, se atrofia enseguida cuando es una segunda motoneurona. ¿Qué ocurre cuando se lesiona la primera motoneurona? Si la primera se lesiona, la segunda está hiperestimulada y el músculo está recibiendo pues más impulsos, entonces por eso va a haber menos atrofia, habrá poca atrofia. Con el tiempo algo de atrofia hay. ¿Por qué? Porque este músculo, al estar desconectado de mi corteza motriz voluntaria, pues lógicamente pues no se mueve mucho, no tengo oportunidad de moverlo pues porque no hay control voluntario sobre él al lesionarse la vía piramidal. Pero fijaros que aún así, aunque no tengo control voluntario sobre él, hay desuso y eso va a producir algo de atrofia. Los impulsos que recibe son mucho más numerosos porque la segunda se ha quedado desinhibida. Por ese motivo hay mucha menos atrofia cuando es primera motoneurona. Otra cosa, aquí no encontraremos signos de denervación.
No habrá signos de denervación porque el músculo no está denervado. La segunda motoneurona, que es el nervio periférico, funciona perfectamente. Entonces no va a haber fasciculaciones, no va a haber mioquimias, no va a haber en definitiva signos de denervación. Y por último, acordaos los reflejos osteotendinosos. En este caso, los reflejos osteotendinosos, ¿cómo van a estar? La segunda motoneurona está liberada, La primera normalmente la inhibía, ahora ya no lo hace, va a estar exaltada. Por tanto, ¿cómo estarán los reflejos osteotendinosos? Van a estar exaltadas cuando es una lesión de primera motoneurona. Esto es lo que hay que recordar. Pues bien, esta tabla es muy útil cuando tengo que distinguir si una afectación es de primera o es de segunda motoneurona. En la ELA va a haber de las dos a la vez. Si en el ENARM te encuentras un paciente neurológico que tiene afectación de primera y segunda motoneurona a la vez, y no aparecen cosas de las que decíamos antes, trastornos esfinterianos o trastornos de la índole psíquica, etcétera, es una ELA. Acordaos, típico, primera y segunda motoneurona, y nada más que eso. Eso es una ELA. Fijaros aquí. Pregunta 150. Nos dicen que es un paciente de 53 años, nos dicen que le duele el cuello de vez en cuando, una cervicalgia ocasional, y nos dicen que, bueno, que lleva 2 meses con una evolución que consiste en lo siguiente: debilidad en miembros superiores y disfagia. Bien, dicen que en la exploración tenemos amiotrofias en ambas extremidades superiores, tenemos reflejos bicipitales exaltados y tenemos articulaciones en el cuádriceps y en el gemelo derechos con reflejo roturiano y aquileo presentes. Una resonancia nos muestra una estenosis a nivel del canal cervical entre C4 y C7 sin alteraciones a otros niveles. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece el más probable? Cuidado aquí, eso de que tenga una estenosis a nivel cervical, pues puede ser que la tenga, de acuerdo. Eso no lo descartamos, de hecho la resonancia pues dice que la tiene, pero cuidado. ¿Esa estenosis a nivel del canal cervical es responsable de esta sintomatología que tiene el paciente? No lo creo, porque anatómicamente no hay congruencia. Una estenosis a nivel cervical a lo mejor podría dar cierta sintomatología en plexo braquial, pero eso que nos dicen, C4 a C7, pues no justificaría, por ejemplo, esas fasciculaciones en el cuádriceps ni en el gemelo derecho. Se hace una cosa, las fasciculaciones, ¿qué son? Las fasciculaciones son un signo de denervación. ¿Y a qué nivel sale el nervio del cuádriceps? ¿A qué nivel salen los nervios que se van al gemelo? Mucho más abajo de donde está esa estenosis. Pues aquí no tiene ningún sentido que esta estenosis en el canal cervical esté justificando lo que vemos aquí. Anatómicamente no es congruente. Este paciente tendrá una estenosis cervical, de acuerdo. Pero además de eso, y el motivo por el que consulta hoy día, es una ELA. Eso es lo que tiene. No podemos culpar de estos síntomas a la estenosis cervical. Fijaros, la respuesta correcta pues sería la 3. Aquí hay datos de primera motoneurona. Por ejemplo, nos cuentan unos reflejos bicipitales exaltados. Eso es primera motoneurona. Y a la vez tenemos segunda motoneurona. Fijaros, nos dicen que tiene amiotrofias en extremidades superiores y también nos dicen que tienen las fasciculaciones del cuádriceps y del gemelo derecho. Entonces aquí tenemos claramente un sumatorio de estas dos cosas. Cuando ocurren esas cosas, automáticamente pensad en una ELA. Paciente de más de 50 años, sin trastornos ni sensitivos, ni esfinterianos, ni mentales, una ELA. Respuesta correcta, por tanto, pues sería la 3. Esta es una pregunta muy representativa. Si alguien no conocía bien cómo es la ELA, pues con eso le queda bastante bien reflejada. Y por último, ¿cuál sería el tratamiento de este paciente? Es el único fármaco que actualmente ha demostrado algún tipo de beneficio en esta enfermedad tan terrible. Y aún así el paciente, pues el pronóstico sigue siendo muy malo. Pero bueno, parece que aumenta un poquito la supervivencia. Se puede poner como tratamiento esto. Riluzole, escrito en algunos libros. Bueno, pues esto, el Riluzole, es el tratamiento específico de la ELA. No se sabe muy bien por qué ocurre la ELA, se especula que hay una neurotoxicidad mediada por glutamato y otra serie de cosas, pero bueno, la cuestión, el Riluzole es lo único que algo hace para la ELA. Aún así el pronóstico, como digo, es bastante terrible. Así que bueno, pues poco más con respecto a esta pregunta. Si alguien la ha fallado, que se aprenda esto que he contado aquí, borramos y pasamos a la siguiente.
Bueno, y ya para terminar, vamos a la pregunta 152, una pregunta que vamos a aprovechar, aunque no tiene imagen, vamos a aprovecharla para hacer un diagnóstico diferencial rápido, visual, frente a dos tipos de tumores cutáneos que perfectamente podrían aparecer. De hecho, ya han aparecido en el ENARM. Lo que no han hecho todavía es explotar suficientemente las fotografías. Vamos a aprender a distinguir, importante, el epitelioma vasocelular del carcinoma epidermoide. Eso lo tenemos que tener muy claro. A golpe de vista, si nos ponen una foto, tenemos que saber cuál es uno y cuál es otro. Y es sencillo, fijaros. No voy a dedicarle a esto mucho tiempo porque la dermatología no es una asignatura de mucho peso en el ENARM, pero esto sí hay que saberlo. Vamos a ver. Epitelioma vasocelular. Hay algunos autores que lo llaman carcinoma vasocelular, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Y aquí, carcinoma epidermoide. Bien. En primer lugar, ¿cuál de los dos es más frecuente? Es mucho más frecuente, pero mucho más frecuente, el epitelioma vasocelular que el epidermoide. En el día a día se ven de los dos, pero por cada epidermoide vas a ver muchos epiteliomas vasocelulares, ¿eh? Por frecuencia gana el epitelioma. Después, más cosas. Aspecto de la lesión. Hay muchos tipos de epiteliomas vasocelulares. Hay también varios tipos de carcinomas epidermoides, pero si nos ponen una representación típica, acordaos, hay dos cosas que tienes que grabarte a fuego, dos cosas que jamás podrías fallar con respecto al tema del epitelioma vasocelular. Dos datos, los pongo en rojo por su importancia. Un epitelioma vasocelular, si te muestran una foto, te van a enseñar, atención, esto. Va a ser una lesión brillante, tiene un brillo característico. Cuando se hace una fotografía con flash, te vas a encontrar que brilla, un brillo perlado, dicen en algunos libros. Brilla como una perla. Esto es pura poesía, el tema de la oncología cutánea. Brillo perlado. Y otra cosa también muy característica del epitelioma vasocelular, telangiectasias superficiales. En la superficie del tumor me puedo encontrar vasos finos, ramificados, telangiectasias superficiales. Esas dos cosas son absolutamente características del epitelioma vasocelular. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos uno muy característico, bastante grande, de hecho. Veis las dos cosas, cómo brilla al hacer la foto y cómo tiene telangiectasias superficiales. ¿Por qué brilla? ¿Por qué tiene telangiectasias superficiales? Pues muy sencillo. El epitelioma vasocelular, como su nombre indica, se produce a partir de las células basales de la epidermis. Acordaos que las células basales de la epidermis no hacen queratina. Todavía no hacen queratina. La queratina se produce en estratos superiores. Como no hay queratina, lógicamente la luz va a penetrar mucho mejor a través de la superficie de este epitelioma. Por ese motivo, claro, va a brillar. La queratina, ya sabéis que es como rugosa, como áspera, como bastante opaca. Como no hay queratina, pues brilla al hacer la foto, y como no hay queratina, deja ver al trasluz los vasos superficiales del epitelioma. Y por eso tiene telangiectasias en la superficie y por eso brilla. ¿Qué pasa con el otro? El carcinoma epidermoide. Pues atención, carcinoma epidermoide te vas a encontrar que es de superficie áspera, no brilla, eso es típico. No vas a encontrarte tampoco telangiectasias en la superficie, porque como tiene mucha queratina, carcinoma epidermoide, se llama epidermoide porque reproduce las cosas que normalmente ocurren en la epidermis, es decir, hace queratina. La queratina es impermeable, es opaca, no permite que veas a través los neovasos que se forman en el tumor, por eso no hay telangiectasia en la superficie. Pero una cosa muy importante cuando tienes un carcinoma epidermoide, te van a contar que hay lesión, atención, lesión tipo fotoenvejecimiento alrededor del tumor. Normalmente un carcinoma epidermoide va a aparecer sobre una piel muy castigada. Una persona que ha tenido pues mucha exposición solar a lo largo de su vida. Típico paciente para tener un carcinoma epidermoide. Alguien que ha trabajado al aire libre, un agricultor, un marinero, alguien que ha trabajado en la construcción de edificios. Bueno, pues esa gente que trabaja al aire libre y da el sol todo el día son los que tienen típicamente estos tumores. Acordaos, fotoenvejecimiento. Esto, que puede sonar como muy abstracto, vamos a verlo, es una fotografía de verdad. Daos cuenta de lo que se ve aquí.
Aquí aparece pues una lesión que es un carcinoma epidermoide. Fijaros que no es brillante ni mucho menos, no se ven telangiectasias tampoco porque tiene como mucha superficie costrosa, rugosa, eso es queratina, y alrededor fijaros que la piel no es normal. La piel de alrededor parece un pergamino egipcio. Parece que esta persona tuviese 130 años. ¿Por qué? Porque el sol le ha castigado mucho durante la vida. El 80% del envejecimiento aparente de la piel es por el sol, acordaos de eso. Entonces, por ese motivo, las pieles de estos pacientes suelen ser así. Si veis la imagen que comentábamos antes, la del epitelioma vasocelular, la piel de alrededor era más o menos normal. El sol también influye en la génesis de un epitelioma vasocelular, pero hay menos fotoenvejecimiento que cuando se trata de un carcinoma epidermoide alrededor del tumor. Bueno, pues con esto me imagino que no tendréis grandes dificultades para distinguir cuándo es uno o cuándo es otro. Un par de detalles que vamos a comentar también. Acordaos que el epitelioma vasocelular no da metástasis a distancia, y tampoco lo hace a nivel linfático. El epitelioma vasocelular es localmente agresivo, pero no metastatiza. El carcinoma epidermoide no suele dar metástasis, pero puede hacerlo. Este puede darlas, inicialmente serían linfáticas y después hematógenas, pero habitualmente ya digo que suele comportarse, por lo menos en piel, de forma relativamente benigna. Pero por poder, el epidermoide puede dar metas. Primero linfáticas. Bien, más cosas que merece la pena recordar. El epitelioma vasocelular no aparece, atención, nunca en mucosas. No afecta a mucosas. Y sin embargo, el carcinoma epidermoide sí que podría aparecer en mucosas. Por ejemplo, el labio es una semimucosa. Ahí te podrías encontrar perfectamente un carcinoma epidermoide. Este sí puede tocar mucosas. Conclusión de ello. Si te muestran una fotografía de alguien que tiene un tumor cutáneo en el labio, seguro que no es un epitelioma vasocelular, porque los epiteliomas vasocelulares no afectan labio, no afectan mucosas, por eso. Sin embargo, un epidermoide sí que puede hacerlo. Bien, bueno, pues con esto, más o menos, ya tendrías pues, un porcentaje muy alto de preguntas que te podrían preguntar en el examen. Recordad las fotos que hemos mostrado. Vamos a hacer la pregunta 152 y ya con ello terminamos el comentario. Fijaros lo que dicen. Un marinero jubilado. Ya empiezan adornando bastante a la pregunta. Un marinero es alguien que le ha dado el sol toda la vida. Dicen que tiene en la frente múltiples lesiones eritemato-descamativas de pequeño tamaño sobre una base de eritema, telangiectasias y manchas hipo e hiperpigmentadas. Hasta ahí lo que te están describiendo son queratosis actínicas. Queratosis actínicas. ¿Qué es una queratosis actínica? Pues el mismo nombre lo dice. La palabra actínica quiere decir relacionada con el sol. La palabra queratosis quiere decir abundancia o riqueza en queratina. ¿Qué es una queratosis actínica? Todos lo habéis visto alguna vez en vuestra vida. Simplemente tienes que ir por la calle y fíjate en las personas mayores, en la frente, dorso de las manos, a veces en las orejas, en la nariz, en zonas donde da el sol todos los días. Esto es una queratosis actínica. Hay cierto eritema, hay cierta descamación, tenemos pues como una superficie costrosa. Bueno, pues esto hay que recordar un detalle. La queratosis actínica es la lesión, atención, la lesión cutánea preneoplásica más frecuente que existe. La más frecuente que existe. Y otra cosa que tienes que recordar, ¿a qué tumor predispone la queratosis actínica? Predispone al carcinoma epidermoide, acordaos, el que decíamos antes, al carcinoma epidermoide. De hecho, tiene una cosa en común con él. Ambos hacen queratina, como veis. Bueno, pues esto, una queratosis actínica, realmente es como un carcinoma epidermoide. La diferencia que tiene es que la queratosis actínica todavía no atraviesa la membrana basal de la piel. Por ese motivo, pues no es invasora. O con el tiempo podría llegar a ser asiento de un carcinoma epidermoide. Bien, pues esto, añadidlo a la tabla. Esto es muy importante, por eso lo he dejado para el final. Acordaos, va a haber queratosis actínica previamente, como lesión que predispone a él. Va a asentar sobre queratosis actínica, sobre piel muy fotodañada, como decíamos antes, fotoenvejecimiento en forma de queratosis actínica. Bien, pues sigo leyendo sobre este paciente. Me dicen que el paciente se rasca con frecuencia las lesiones y hoy dice pues que una de ellas, que es como escamocostrosa, pues ha sangrado al rascar. Bueno, pues esto lo que da la impresión
que una de esas queratosis parece que es como más gruesa, parece que al tocarla sangra, se puede haber ulcerado. Probablemente eso que se ha rascado es un carcinoma epidermoide que le ha aparecido sobre una de esas queratosis actínicas que ya tenía previamente. Acordaos, esto sale sobre esto, requiere una lesión preneoplásica, queratosis actínica. Es por ese motivo aquí nos dicen que cuál sería la correcta con respecto a esta lesión. La 1 dice que es un tumor que no aparece en mucosas. Esto es mentira. Nos están hablando de queratosis actínicas y sobre ellas de un eventual carcinoma epidermoide. La queratosis actínica y los carcinomas epidermoides perfectamente pueden aparecer en mucosas, en el labio, no son raros, así que por eso la 1 es mentira. Sería verdad si hablasen de un basalioma, pero están hablando de otra cosa. 2. Es el cáncer más frecuente en la especie humana. Mentira, mentira. El cáncer más frecuente en la especie humana es el epitelioma vasocelular. Repito, esto es correcto, El epitelioma vasocelular no es el cáncer de pulmón, ni es el cáncer de mama, ni tampoco el de próstata. Es el epitelioma vasocelular. Lo que ocurre es que, claro, en las grandes series que se hacen en oncología, este tumor ni lo cuentan, ni lo meten. ¿Por qué? Pues como no es agresivo en cuanto a dar metástasis, pues directamente no se considera para esas grandes series. Pero hay muchos más epiteliomas vasocelulares que cánceres de pulmón. Hay muchos más epiteliomas vasocelulares que cánceres de mama o de próstata, muchos más. Por eso es el más frecuente en la especie humana. Pero cuidado, cuidado, la 2 aquí pues no sería correcta. Porque en este caso, la 2 no es aplicable al carcinoma epidermoide que están describiendo. Sería aplicable al epitelioma vasocelular. Así que por eso la 2 no me sirve. La 4, el tronco es una localización más frecuente que la cabeza. Mentira. ¿Dónde aparece el carcinoma epidermoide? ¿Dónde aparece la queratosis actínica? En zonas donde da el sol continuamente. El tronco lo suelo llevar cubierto, la cabeza no. Por eso aparecen zonas fotoexpuestas. Por eso la 4, pues, no es verdad. La única que es correcta es la 3. Lo más frecuente es que aparezca sobre una precancerosis previa. ¿Cómo se llama esa precancerosis? Pues la queratosis actínica, que es lo que este paciente tenía en la frente antes de rascarse y ulcerarse y tener la complicación que nos cuentan aquí. Así que bueno, por eso la respuesta correcta pues sería la 3. Nada más con respecto a esta pregunta, no hace falta saber muchísimo sobre este tema, pero por lo menos saber distinguir las fotos principales, porque podría ser una pregunta tipo imagen. Nada más, mucho ánimo con el estudio, mucha suerte con el siguiente simulacro y me despido hasta el próximo. Gracias.